A dar paso a la doctora Fabiola Hernández Aguirre. Ella nos va a presentar el tema lo pedagógico de la conciencia desde la teoría de la praxis. La doctora Fabiola es doctora en pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también es docente y tutora del posgrado en pedagogía. Es coordinadora de la maestría en interculturalidad para la paz y los conflictos escolares en la Escuela Normal de Catepec. Asimismo, es miembro y coordinadora del Cuerpo Académico en Formación CAEF NCAT CA2 de Educación Intercultural, Diálogos de Saberes. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología. También es integrante y fundadora del Consejo de Transformación Educativa, por sus siglas CETE. Es integrante del Comité de Fomento Editorial de la Dirección General de Educación Normal y Actualización del Magisterio en la Ciudad de México. Participa en el comité editorial de la revista Construyendo Paz Latinoamericana, COPALA. Es integrante de la Red de Investigación Educativa Digital Postcolonial y Humanista y también de la Red de Posgrados en Educación Superior Intelectual en las ciudades. La doctora cuenta con diversas publicaciones en torno a la formación docente, formación para la investigación, filosofía de la educación, epistemologías, entre otras. Estética de la formación. Actualmente aborda la línea de investigación interculturalidad, conflictos y paz en contextos educativos diversos. Bienvenida, doctora Fabiola Hernández. Buenas tardes a todas y a todos. Pues gracias por la invitación, gracias por el espacio, gracias por la escucha. Y bueno, lo que el día de hoy vengo a compartir con ustedes, digamos que tiene un ángulo distinto, un ángulo distinto. He estado escuchando atentamente a la compañera que me antecedió. Tiene un ángulo distinto a la psicoterapia. Lo que vengo a compartirles tiene más bien un corte filosófico que particularmente a mí me ha permitido comprender de otra manera la educación, compartir de otra manera, comprender y compartir de otra manera los procesos de formación y particularmente de subjetivación, que es lo que vengo a compartir el día de hoy con ustedes. En ese sentido, voy a permitirme compartir una pequeña presentación que preparé para el día de hoy y que espero permita también comprender mejor lo que quiero comunicar. Bien, ya lo habían mencionado, el título de esta charla es Lo pedagógico de la conciencia desde la teoría de la praxis. En ese sentido, lo primero que quiero compartir es cuál es el recorrido al que invito en este momento. Primero, aclarar a qué me refiero con esto de lo pedagógico de la conciencia, tratar de ubicar por qué estoy hablando de esto, qué importancia tiene. En un segundo momento voy a tratar de sintetizar, de realizar una síntesis muy apretada a partir de una conversación crítica con esta perspectiva de la conciencia moderna, lo cual me va a permitir a su vez trasladarme a lo que desde mi experiencia, desde lo que he podido construir, lo que potencia la teoría de la praxis a partir de esta conversación crítica con la conciencia, con la visión de la conciencia moderna. Por último, quiero eh, detenerme en especificar desde esto que se potencia desde la teoría de la praxis, poder presentar, poder aclarar, reitero también de una manera muy sintética, qué sería lo pedagógico de la conciencia desde la teoría de la praxis, qué es lo que me permite ampliar y comprender y compartir, por supuesto, esta teoría que Marco nos ha regalado. Bien, voy a empezar entonces con el primer momento, que es aclarar a qué me refiero o de qué estoy hablando cuando
propongo hablar de lo pedagógico de la conciencia. Para esto, primero sería importante precisar, pues, que la conciencia es un problema central desde la filosofía y desde la teoría social. Es una de los aspectos sumamente trabajados por clásicos de la filosofía y clásicos de la teoría social. En ese sentido, esta trascendencia, este lugar estelar de la conciencia, nos remite desde su comprensión para tratar de dar cuenta desde las posibilidades de conocimiento y de verdad hasta las posibilidades de transformación social y creación de alternativas de dicha transformación. En este momento yo quiero referirme a algunos elementos de la filosofía, pero particularmente, hablando ya de teoría social, referirme específicamente al campo de lo pedagógico. En este sentido, una vez que planteo pues el lugar estelar que tiene la conciencia, aclarar que en el campo de lo pedagógico es fundamental precisamente porque estamos hablando de las posibilidades o no de construir alternancia en torno a esta conciencia, alternancia en torno a la posibilidad de crear mundos posibles. Entonces, por eso este lugar de la conciencia es tan importante. Pero el asunto es cómo le estamos entendiendo. Muy probablemente podamos darnos cuenta de cómo en planes y programas de estudio aparece el lugar estelar del aprendizaje, del conocimiento y desde ahí la posibilidad de construir sujetos que están vinculados a esta posibilidad de ser ciudadanos conscientes. El asunto es qué estamos entendiendo por conciencia. Y el asunto, además de qué estamos entendiendo por conciencia, sería cómo podemos construir estas posibilidades de creación. Ajá. Entonces, parto entonces de compartir con ustedes pues algunos elementos importantes para entender, creo yo, aún esta perspectiva hegemónica de cómo entendemos la conciencia. En ese sentido, es que la conciencia es uno de los problemas centrales de la modernidad. Y dentro de esta conciencia moderna, de esta condición moderna que recordemos, pues se constituye no en una etapa, sino más bien en una visión del mundo que nos plantea a un sujeto autónomo, a un sujeto capaz de dar cuenta del mundo y dar cuenta de sí mismo. En ese sentido, en esta perspectiva moderna, la conciencia se va a constituir en un núcleo soberano del sujeto racional. Es decir, estamos en presencia de la estelaridad de este elemento que va a caracterizar al sujeto moderno, es decir, la razón. Otro elemento importante de esta conciencia moderna es que es transparente a sí misma, es decir, puede comprenderse a sí misma y puede dar cuenta de sí misma. Además de que se va a constituir de un fundamento de conocimiento y, por supuesto, la posibilidad de que a partir de esta conciencia poder llegar a la verdad. Es decir, la conciencia tiene un lugar estelar en términos ontológicos, en términos de comprensión del sujeto, pero también en términos de epistemológicos. Entonces, la conciencia va a constituirse, reitero, en un problema central en el discurso filosófico moderno. De este modo, desde Descartes hasta Kant, pues la conciencia se constituyó como un principio de unidad. Es no solo unidad, sino tiene que ver con la interioridad y con el control. Control del propio sujeto, pero también del mundo, también de la realidad. De ahí el surgimiento de la ciencia moderna en esta perspectiva de control y de previsión. Esta centralidad del yo racional, reitero, va a producir una ontología, es decir, una manera de entender al sujeto, pero como sujeto autónomo. Y escindido, que esa es una de sus consecuencias, escindido del cuerpo, pero también de la naturaleza y de lo sagrado. En ese sentido, estas consecuencias van a tener, más bien esta concepción va a traer consecuencias
particularmente en el mundo educativo y pedagógico, consecuencias que aún arrastramos en la manera en cómo entendemos el lugar de lo educativo, la relación con los estudiantes y la posibilidad de generar conocimiento saber al interior de las aulas. En este sentido, es que esta conciencia moderna también nos va a permitir entender el surgimiento de miradas y de ángulos que problematizan el campo de lo pedagógico. Quisiera referirme a que cuando hablo de lo pedagógico, tendremos que distinguirlo de la pedagogía. No voy a hablar de la pedagogía como saber o como ciencia o como arte, que es toda una discusión ahí, sino hablar de lo pedagógico como ese ángulo podemos problematizar desde donde podemos ubicar y delimitar la posibilidad de cuestionar, de comprender o de explicar, depende de la tradición, en este caso, un objeto pedagógico. En ese sentido, quisiera compartir que esto no es mío, es de Meneses. Él plantea la posibilidad de que en esta ubicación de lo que es lo pedagógico, plantea tres grandes campos. El primero referido a la educación y de la formación, el segundo que refiere a los procesos de subjetividad y el tercero que se refiere a los procesos de subjetivación. Procesos de subjetivación a los que principalmente voy a hablar el día de hoy por cuestión de tiempo. Estos procesos de subjetivación que refieren específicamente a la manera en que construimos la experiencia de ser sujeto. Esa experiencia de ser sujeto que está atravesado por discursos y por relaciones de poder. Esa experiencia que nos permite vivir y ser mujer, ser docente, ser estudiante, ser niño, ser niña. Esos procesos de subjetivación que van a dar cuenta de la manera en cómo nos constituimos, cómo nos construimos, pero sobre todo cómo vivimos ese ser. Este ángulo, desde donde podemos entender lo pedagógico, pero también la subjetividad, también la educación y la formación, evidentemente está atravesado por la manera en cómo entendemos al propio sujeto y la manera como entendemos a la propia conciencia, porque efectivamente la conciencia tiene que ver con esta experiencia de ser sujeto. Entonces, en ese sentido, es que para mí es muy importante tratar de comprender, tratar de problematizar qué es la conciencia en estos procesos de subjetivación, en estos procesos de posibilidad de la experiencia de ser sujeto, de la experiencia de ser mujer, de la experiencia de ser estudiante, de la experiencia de ser docente, precisamente porque esa experiencia va a permitirnos, va a posibilitarnos relaciones con determinadas características, que pueden ser relaciones de dominación, relaciones de violencia, relaciones de poder, pero también de poder ser otras cosas, de poder ser otro tipo de relación. Por eso, desde mi punto de vista, es fundamental detenernos a preguntarnos en torno a cómo estamos entendiendo la conciencia y su posibilidad. Bien, voy a pasar al segundo momento, que es precisamente una conversación crítica con la conciencia moderna. ¿Qué es lo que principalmente se ha cuestionado a este sujeto consciente, a este sujeto moderno? Pues el principal cuestionamiento es que precisamente se plantea a la conciencia y a la razón como la única fuente legítima de experiencia y sentido. Esa es una de las principales críticas. Cómo desde esta fuente legítima de experiencia y sentido, pues resulta, se los había comentado, cómo la conciencia se funda en esta idea de autotransparencia, esta idea de autoconciencia y de autocomprensión, de autorresignificación. También una de las críticas más importantes es que se basa en ontologías dualistas
no solamente que van a escindir cuerpo-mente, sino también van a escindir al sujeto de la naturaleza, van a escindir al individuo de la colectividad, es decir, estamos pensando la realidad desde estos dualismos. Y dependiendo de la teoría, dependiendo de la posición epistemológica y filosófica, pues hay perspectivas que priorizan una u otra. Ujú. Entonces, hay autores que ya han cuestionado esta perspectiva de conciencia moderna, entre otros Nietzsche y Freud. Por ejemplo, Nietzsche va a cuestionar que la conciencia apenas es la superficie de fuerzas instintivas mucho más profundas, mucho más fuertes que la propia razón y la propia conciencia. Por lo tanto, el sujeto no es origen, sino va a ser efecto, efecto de esas fuerzas. Ese sujeto consciente que ha sido estelarizado por la modernidad no gobierna, sino que apenas alcanza a racionalizar lo que ya ocurrió. Es decir, apenas alcanza a racionalizar los procesos de subjetivación por los que está atravesando. Pero no es que la conciencia, por sí sola, genere esos procesos. El caso de Freud, por ejemplo, nos comparte, nos señalaría que la conciencia es apenas una pequeña parte del aparato psíquico y que el inconsciente es mucho más poderoso y desmantela la pretensión moderna de control y de dominio. Por lo tanto, esa idea moderna de que la conciencia no solo es transparente, sino que además con el propio sujeto y de la realidad, pues está desmantelado por estos dos grandes pensadores. Bien. Entonces, perdón, aquí se repitió. Otro pensador que nos comparte y cuestiona es precisamente Michel Foucault, que es uno de los autores que nos permite comprender a qué se refieren estos procesos de subjetivación. Él también eh, nos va a decir que el sujeto no es sustancia autónoma, sino efectos de dispositivos de poder, de esta relación de poder-saber, y que por lo tanto la conciencia no funda la subjetividad, sino que es uno de sus productos. Y por lo tanto, al ser la subjetividad producto de esta relación de poder-saber, entonces estamos hablando de procesos de subjetivación que van a implicar prácticas discursivas, es decir, lo que se puede decir, lo que se puede pensar en determinado contexto histórico, en determinado territorio, va a constituir también, va a implicar normas sociales, es decir, lo que debemos ser, lo que podemos hacer, lo que podemos aspirar. También tecnologías del yo, que son modos de autoconstitución, y por tanto, la conciencia, desde esta perspectiva, no es núcleo fijo, sino es un espacio donde precisamente se van a inscribir las relaciones de poder a través de cómo se atraviesa estos discursos de saber y de poder. Bien, ahora, cuál es la situación aquí? Que a pesar de que ya hay autores que cuestionan esta decisión, que cuestionan esta perspectiva moderna, aún se mantiene este dualismo, aún se mantiene esta perspectiva en donde o se prioriza uno de esos dualismos, es decir, o se prioriza la mente o se prioriza el cuerpo, o se sigue pensando de manera dual. Entonces, aquí, ¿qué es lo que a mi juicio ha potenciado la teoría de la praxis? Y lo que a mí me ha permitido construir otras formas de entender la educación, de entender la relación con mis estudiantes y en este caso particular, lo que me ha permitido comprender de manera distinta los procesos de subjetivación. Bien, la teoría de la praxis es una perspectiva sobre todo que nos permite desplazamientos ontológicos y epistemológicos, por supuesto. Dentro de estos desplazamientos ontológicos, precisamente nos permite entender que no es la conciencia del objeto, no es
esta separación de conciencia-realidad, donde la conciencia es capaz de dar cuenta y de controlar al objeto, sino que estamos hablando de una unidad en donde la conciencia es un proceso, es una unidad dialéctica entre el sujeto y la realidad. En ese sentido, la praxis es lo que posibilita esta unidad. Uh-huh. De esta manera, otro elemento que es importante y que reitero de manera muy sintética, muy apretada, estoy compartiendo aquí, es la praxis como creación, la praxis como reconocimiento de transformabilidad. En ese sentido, la praxis es una actividad histórica, es producción de realidad y es autoproducción del sujeto al mismo tiempo, las dos cosas al mismo tiempo. También esta comprensión de unidad, esta trascendencia de lo dual, este desplazamiento ontológico y epistemológico, nos permite trabajar, nos permite comprender, pero sobre todo valorar y potenciar otras energías de creación y de movimiento de la conciencia, que ahorita voy a referir un poquito más en ese aspecto. Esta superación, reitero, de los dualismos, esta unidad nos permite, esta unidad dialéctica nos permite pues entender que no hay reflexión y acción, sino que son al mismo tiempo. Nos permite trascender esta idea de teoría práctica, de mente-cuerpo, de cultura-biología, entender que están en unidad y que esa unidad es importante para poder construir horizontes emancipadores, para poder construir alternativas. Uh-huh. Y bueno, comparto una cita que me parece muy reveladora y que está en el tomo 1 de Teoría de la Praxis. Dice, la praxis es la acción presente de los seres humanos, que no puede ser tal si no se basa en acciones pasadas propias y de otros. La historia narrada es el resumen de la praxis, pero esta autoproducción de los seres humanos, dice Lefebvre, implica por un lado la producción de cosas, productos y de obras, pero también por otro significa la producción de ideas y de ideologías, de conciencia y de conocimiento, de ilusiones y de verdades, de gustos, emociones, sentimientos, actitudes, valores, tradiciones y costumbres. Agregamos nosotros, dice Marco. En ese sentido, esta unidad nos permite ver cómo la praxis está hablando de lo humano en su conjunto y en unidad, de lo humano como pasado, pero también como presente y como futuro al mismo tiempo. En ese sentido, es que esta idea de la praxis como acción nos permite, reitero, un desplazamiento ontológico y epistemológico que posibilita no solamente generar otras maneras de entender, sino sobre todo otras maneras de accionar. Y bien, para ir cerrando y ir abriendo espacio de diálogo, que es lo que principalmente me interesaría, además de compartir esta propuesta, es que entender que la conciencia, pues, no es solo discursiva, no solo es discurso, como dice Foucault, es también relación sensible, es relación afectiva, es relación espiritual, pero también es mágica. Y precisamente esta comprensión, esta posibilidad de entender que los procesos de subjetivación, que son clave en las prácticas educativas, que estos procesos de subjetivación nos permiten entender cómo es que hemos llegado a lo que somos, pero sobre todo cómo vivimos esta experiencia de lo que somos. Y más importante aún, si esa experiencia de lo que somos puede trascenderse y puede colocarnos y puede llevarnos a otro lugar. Es decir, poder construir experiencias nuevas. Que aquello que nos han dicho que es ser docente puede cambiar. Que aquello que nos han dicho y que nos atraviesa cuerpo, que nos atraviesa espíritu, que nos atraviesa ideas,
nos atraviesa emociones, puede modificarse, pero que esa modificación no solamente pasa por la razón, no solamente pasa por una conciencia solipsista que está en nuestra cabeza, sino pasa por conciencia que es unidad corporal. Por lo tanto, la conciencia es experiencia corporal de que es estética, de que todo es afectación del mundo y que esa afectación nos posibilita y potencia lo que somos. Desde mi punto de vista, es una de las fuerzas más poderosas que nos permite hacer o nos limita para hacer. También la conciencia no es solipsista, es decir, no es del sujeto aislado, individual, autoconsciente, sino que es relacional. Implica vínculos, implica esa posibilidad de ser con otros. Por lo tanto, el sujeto, todo sujeto, cada uno de nosotros, nos vinculamos a otros y con otros antes de saber quiénes somos. Ujú. En ese sentido, es que es tan importante comprender esta unidad que la teoría de la praxis nos ofrece. Por tanto, los procesos de subjetivación ocurren en una conciencia o con una conciencia que se potencia y se mueve a partir de gestos, a partir de ritmos, a partir de afectos, a partir de prácticas corporales. Pero también es importante comprender cómo se genera a partir de otras matrices culturales. Entonces, esas otras matrices culturales también tienen una puerta abierta a partir de esta postura de la teoría de la praxis que nos habla de los diversos contextos, de las diferentes posibilidades, de las diferentes formas de ser sujeto, de las diferentes formas de ser en colectividad. Por tanto, estas otras matrices culturales piensan a un sujeto que no es separado, a un sujeto que siempre es con y para otros. No solamente para otros, sino que también es un sujeto que no está separado del cosmos. Es un sujeto con, para y en el cosmos. Por tanto, la conciencia no es interioridad aislada. Tendríamos que pensar más bien cómo las identidades son identidades comunitarias y están llenas de rituales. Lo fundamental del ritual para constituirnos como sujetos con y para otros. Y una parte fundamental también es entender que la espiritualidad, que la modernidad encasilló y negó como irracionalidad, como una forma de ser premoderna y de culturas atrasadas, la espiritualidad es, ante todo, otra forma de ontología, otra forma de interpretar y de ser con el mundo. Y en ese sentido, reitero, la teoría de la praxis a mí me permitió entender cómo es importante que las puertas estén abiertas a todas estas otras matrices culturales, porque solamente así podemos constituirnos en conciencia colectiva, constituirnos como síntesis histórica de diferentes posibilidades de interpretar el mundo y de ser en el mundo. Pues muchas gracias, Marco, porque me has permitido entender todo esto a través de la teoría de la praxis. Y pues quisiera, yo sé que es muy denso esto que estoy compartiendo, y en ese sentido me gustaría abrir la posibilidad del diálogo para poder aclarar, poder precisar, poder poner tal vez más ejemplos. Muchas gracias por su atención. Excelente, Fabiola. Muchas felicitaciones. Muy, muy interesante tu conferencia. Gracias. Lisbeth, esta última parte, Fabiola, de la integración, ¿no? Histórica de la diversidad es Sí, fundamental, ¿no? Es justamente el punto en donde llega la dialéctica, la sí. integración de todos los puntos de vista sin confundirse, como diría Borges en el Aleph, ¿no? Es decir, en un solo proceso, las diferentes realidades. Esa es la dialéctica, ¿no? Las Ujú. múltiples realidades. Muchas gracias. Pues, Lisbeth, si no, yo le doy la palabra
a Carlos Gómez, que ya tiene la mano levantada. Adelante, Carlos. Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes. Abrazos y felicitaciones por esta jornada tan intensa, por el compartir saberes, que es algo sumamente importante a nivel colectivo, por supuesto. Mi pregunta es una pregunta también que vaya en lo epistemológico y está relacionada con el concepto de holismo. Está vinculada con una serie de confusiones también ideológicas, prácticas y hasta comerciales. Entonces sí me interesaría mucho que se resaltara de manera más evidente eh, de qué manera están integrando la integración de que en sí mismo es integrado, ¿no? O sea, el concepto de holos, pues es algo que subyace y proyace, ¿no? Los argumentos de muchas teorías, tanto en psicología como en otras áreas. Entonces, sí me interesaría mucho que se pudiera abundar un poco al respecto. Algunos derivamos, venimos en nuestra práctica clínica, en nuestra práctica social, en nuestra práctica psicológica, de ese concepto que de alguna forma integra, asimila, incluso algunos en nuestro trabajo, en mi caso, en mi línea psicocorporal, de línea reichiana, de línea energética, eh, está muy vinculada a esta visión, a esta concepción. Entonces, me interesaría mucho, le llamamos una visión unitaria, una visión integral, y que coincide mucho con el planteo que se hace en teoría de la praxis, pero también hay diferencias que me interesaría que se puntualizaran un poco más. Abrazos y éxito durante esta hermosa jornada a todos los integrantes. Gracias. Fabiola. Sí, de mis resquemores, hablando de lo que he podido construir hasta este momento, tengo mis resquemores con este asunto del holístico. Eh, Creo que esta propuesta que hace Marco de la teoría de la praxis, creo que nos permite tener cuidado en pensar que simplemente es unir, o que simplemente es así, no sé, una metáfora muy simple, ¿no? Meter en el mismo costal todo, ¿no? Creo que esta teoría de la praxis lo que nos advierte es precisamente, primero, la importancia de la constitución histórica, primero. Y segundo, también nos permite tener presente, sí, la diversidad, pero también la diferencia y la desigualdad. Y en ese sentido, lo holístico, ahí es donde están te digo yo, mis dudas en torno al holístico como tal, ¿no? ¿Qué tanto esta mirada del holístico permite eso? Permite al mismo tiempo percatarnos de que sí existe diversidad, pero el problema no es la diversidad. El problema es la diferencia que es constituida desde el poder y la desigualdad. Es lo que podría compartirte, Carlos. Creo que en ese sentido, reitero, son aspectos complejos, pero que para mí son muy importantes, pues, porque a veces caeríamos también en esta mirada holística, pareciera ser que es una buena voluntad, ¿no? Que con la buena voluntad de integración se va a resolver cuando es muy importante esto que considero, ¿no? Entender que en los procesos sociales, particularmente en los educativos, pues está presente esta historia que nos marca, pues, como sujetos. Está presente esta desigualdad y está presente también esta diferencia que es generada desde relaciones de poder. Muchas gracias. No estoy de acuerdo, pero muchas gracias. No, por supuesto. Pero pues sí, ¿por qué no estás de acuerdo? Hay un poquito de tiempo, Carlos. Claro, Ajá. claro, con gusto. Digo, no me interesa, digamos, la confrontación. Lo No, he es el hecho con diálogo, algunos teóricos, pero el es diálogo el diálogo. es bonito, exacto, y es Sí, nutritivo. No es ese el holismo. Hay una comprensión entre el todo y las partes y una interrelación que vincula dinámicamente las partes con el todo, derivado de la concepción holista
pues de investigaciones, incluso en la física, hay un fenómeno que estudia la óptica, ¿no? Y esa área de investigación se ha hecho como una alusión al funcionamiento del cuerpo, de las colectividades, entre la relación multitud, colectividad humana e individual, personalidad y desarrollo del ser, ¿no? En cuanto a persona que está conectada. El problema no es tanto negar el proceso tal como se da, sino interpretarlo, darle otro tipo de visión que no tiene nada que ver con la dinámica de relación entre lo individual y colectivo. Y hay varias investigaciones que han tenido éxito cuando se ha tenido esta comprensión, ¿no? El problema es el vínculo, la manera en cómo se vincula ese grupo, ese ser individual, y crea cosas nuevas, por supuesto, no es nada estático, ¿no? Entonces, por eso decía que la comprensión, Fabi, no es como la mantienes de echarle las cosas en el mismo costal, ¿no? Incluso tenemos luego algunas discusiones con compañeros y colegas del área del concepto reichiano, en donde no se ha entendido más que como bioenergética simple, ¿no? Mover el costal, gritar y descargar y punto. Eso no y es una interpretación distorsionada de la concepción unitaria. Y en efecto, eso es en cuanto a, no estoy de acuerdo con la concepción de holismo. Por supuesto que estoy cada vez más vinculado con la visión que se tiene en la teoría de la praxis, en la psicología de la praxis, y en ese sentido es donde yo veo las consonancias. Espero haberme explicado. Sí, Gracias. quisiera Sí, sí, comentar sí. Claro, que hay claro. varios holismos, ¿no? Ajá, Ah, también. ok. Uno es el holismo bioenergético, mente-cuerpo, como si eso fuera el todo. Otro es el holismo sistémico, ¿no? De la familia como un sistema. Otro es el holismo cósmico. Y todavía hay otro holismo que sería propiamente el holismo dialéctico como totalidad histórica, ¿no? En el sentido no solamente de lo sistémico, sino del proceso, de los procesos múltiples. Entonces yo creo que eso es lo que pudiera variar un poco en el concepto de Fabiola frente a los holismos finalmente no holistas, que son los holismos parciales, ¿no? Paradójicamente. Fabiola. Sí, sí, lo que quería agregar es precisamente ese cuestionarnos, o sea, qué es el todo y qué partes integran al todo, ¿no? Finalmente son relaciones y son decisiones atravesadas pues por perspectivas y también por relaciones de poder. O sea, eso es lo que yo cuestiono, pues. Ajá. Y creo que eso nos permite estar alertas, es esto que nos acaba de compartir Marco. A eso me refería. Ajá. Sí. Sí, gracias. Fabiola, mira, Javier Córdoba dice, felicidades, doctora. Excelente disertación. ¿Podría explicarnos cómo los sujetos se pueden liberar de los roles impuestos por las tradiciones y prejuicios culturales? ¿Cómo ves? Pues esa es la pregunta de los 64,000, pero es lo que traté de fundamentar. Precisamente la perspectiva moderna y algunas que pretenden o que pretenden cuestionar esta perspectiva moderna centraban la liberación en la conciencia, ¿no? O sea, la construcción de conciencia, al ser conscientes, es lo que nos permite liberarnos o construir alternativas de liberación. Acá lo que estoy tratando de plantear, y que precisamente esto que pregunta, este, este, digamos, este aprisionamiento por las costumbres, por las deber ser, ¿no? Social, cultural, etcétera, esos son los procesos de subjetivación, precisamente. Entonces, yo creo que precisamente lo que es posible, construir alternativas, digamos, de emancipación o de liberación frente a esos deber ser, es precisamente la posibilidad de sentirnos juntos desde otros lugares, el hacer cosas desde otros lugares. Es decir, por ejemplo, bueno, les hablo de cosas que tienen que ver con lo que trabajo todos los días, que es la educación y sobre todo la formación docente. Por ejemplo,
se trabajan los consejos escolares, ¿no? En las instituciones, en las escuelas. Y pretende ser un espacio precisamente de construcción de alternativas a partir de la conciencia. Pero, por ejemplo, ese espacio del consejo técnico resulta que es exclusivo de los profesores. Es decir, no entran los niños y no entra nadie de la comunidad. Entonces, acaba siendo un espacio que solamente tiene una mirada, en este caso la mirada de los docentes. Bueno, vamos a empezar a hacer otras cosas, que entre niños, que entre gente de la comunidad. Esa es la praxis, ¿sí? Entonces, es empezar a generar otras posibilidades de relación, es empezar, y esas posibilidades de relación no se reducen al análisis racional, sino que amplían la posibilidad de sentirnos con el otro de otra manera. Por ejemplo, escuchar la magia de los niños, híjole, es maravilloso y no nos damos esa oportunidad, ¿sí? Escuchar los saberes valiosos de la comunidad, tampoco lo hacemos con todo y la nueva escuela mexicana, ¿no? Entonces, creo que ese empezar a hacer y relacionarnos, mirar, sentirnos de otra manera, empieza a abrir posibilidades. Y eso es la praxis. Gracias, Fabiola. Pues tenemos tiempo para otra, una o dos preguntas o comentarios sobre esta interesante exposición de Fabiola, que además muy ordenada, más uno, dos, tres, cuatro, muy claro, ¿verdad? Muy preciso cada concepto, ¿no? Yendo desde la conciencia, la crítica de la conciencia, hasta la interculturalidad y lo sagrado, lo espiritual, que se ha mencionado, históricamente se había asociado en los últimos siglos lo espiritual a lo religioso. Y ahora Ujú. estamos entrando a través de conceptos como este que maneja la doctora Fabiola Hernández a otra idea de lo espiritual como trascendencia, como contacto con el todo, ¿no? Como esta parte simbólica de que se comparte, ¿no? No sé cómo tú pudieras ver lo espiritual dentro de este proceso de la conciencia múltiple o integradora, ¿no? Fabiola. Sí, 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 tiene que ver pues con esta eh, convicción de que somos en relación con el todo, ¿no? Y que tiene que ver con esta posibilidad de entender, por ejemplo, ¿no? Y que también viene de la modernidad, esta idea de sujeto naturaleza, pero la naturaleza, por ejemplo, como objeto, ¿no? De ahí esta idea de lo sustentable y demás, ¿no? Y que por eso nos estamos acabando, ¿no? A la madre tierra. Entonces, entender que somos, ¿no? En relación. Y esta relación en donde no somos sin esa relación, no somos sin ese todo. Entonces, esta conciencia, pues, relacional, espiritual, creo que también involucra esta comprensión de que somos cuerpo. O sea, no somos cuerpo-mente, somos cuerpo. Y en ese sentido es que podemos vivir, podemos ser y constituirnos desde esa afectación con el todo. Claro. Pues muy interesante. No sé si quieran hacer alguna otra pregunta, algún comentario. A mí me surgen muchas cosas. Además, Fabiola, pues es una experta. Por ejemplo, esto que haces de formación docente, con este enfoque que tú estás trabajando, eh, esta diversidad. Los docentes, digo yo, han tendido hacia el dogmatismo por el esquema Ujú, escolástico, inclusive de la Edad Media, pero que con la razón como criterio de conciencia universal y fija, muchos docentes se asumieron como, pues yo digo lo que la ciencia dice y eso tienen que aprenderlo los niños, ¿no? Esta correa de transmisión. Entonces, esta multiculturalidad, esta diversidad, este docente que toca lo cósmico, lo sagrado, lo espiritual, cómo esto se podría traducir en docentes, tú que estás en la normal de Catepec, en la formación de docentes que superen esa tendencia esquemático-dogmática que había sido la tradición, ¿no? ujú. Es bien complicado. Es bien complicado porque tiene que ver también con una formación docente
que se basa en reproducir el discurso oficial. Y bueno, tuvimos más de 30 años, ¿no? de reformas de tercera generación que provocaban que el buen docente era el que reproducía mejor, ¿no? Y ahorita, ¿no? Que con todo y las dificultades que tiene, menos da apertura, ¿no? Da apertura a posibilidad de construirnos de otra manera, de construir alternativas, pues. Ha sido complicado, pero es interesante porque lo que me he dado cuenta, y que tiene que ver con otra de tus propuestas, es que lo que van descubriendo los docentes es que este ángulo afectivo, esta dimensión afectiva, pues potencia muchas cosas. Entonces, ahí, en ese sentido, creo que es lo que tenemos que empezar a documentar cómo dejarte afectar, ¿no? Dejarte afectar no solamente, reitero yo, por la magia de los niños, por la magia del saber mismo, ¿no? Cómo nos constituimos de otra manera a partir de estar enamorados, ¿no? De lo que hacemos. Esa es una parte, creo que muy importante. Y creo que es lo que empieza a permear con algunos de nuestros estudiantes. Muy interesante. Fíjate que Loli dice que si hay alguna forma de seguir dialogando contigo, bueno, te dice con usted, me interesa seguir profundizando y comprendiendo sus planteamientos. ¿Qué hace Loli para entrar, para conocer más lo que estás haciendo? Pues puedo compartir aquí en el chat mi correo con mucho gusto. A ver, lo voy a poner. Y bueno, para ella y para quien Y pues quiera estar en hay que contacto. decir algo que faltó al presentarte, es decir, que eres la coordinadora del Consejo de Transformación Eso. Educativa. Estamos impulsando ahí, yo soy parte del Consejo de Transformación Educativa, estamos impulsando muchas cosas muy interesantes con la coordinación de la doctora Fabiola Hernández. Entonces, todos los que les interese hacer una educación de otro nivel, sería muy bueno que se vinculen al Consejo de Transformación Educativa. Tenemos nuestro propio WhatsApp del CTE, Consejo de Transformación Educativa. ¿Qué más? Ya le pusiste Voy. tu En correo? eso estoy. Es que anda medio lento mi internet, pero Mm. voy. Y Raquel dice, comentarios sobre la ponencia, creo que anterior, porque dice, considero que el término de salud psicológica en vez de salud mental abrió posibilidades para el paciente. Y luego, ya está, Fabiola aquí pone su correo para quienes quieran contactar y profundizar lo que ella está trabajando. Este, mezclando un poquito, Fabiola, los criterios de salud psicológica, incluso la idea de salud psicológica, casi se asocia a la terapia, ¿no? A la parte clínica, pero y Ujú, es mucho más, sí. Sí, educativamente, no, es, sí. eh, es fundamental. O sea, precisamente porque no se piensa, vaya, no se reduce a lo mental y además lo mental desde esta idea patológica, ¿no? Sino tiene que ver, y tiene que ver con los procesos de subjetivación, precisamente. O sea, esta experiencia de ser sujeto. ¿Cómo vivo la experiencia de ser sujeto? O sea, la vivo permanentemente angustiado, ¿no? El ser docente, ¿no? Que ahorita se habla tanto, ¿no? Pues de lo difícil que es, de la violencia que recibimos los docentes, pero también que ejercemos los docentes, ¿no? Está vinculado directamente, ¿no? Pero no solamente es entendido, pues, reitero, desde la patología, sino desde esta afectación y desde esta posibilidad afectiva de ser sujeto. Desde ese, reitero, desde ese enamorarme, diría Katia Mandoki, ¿no? Ella habla de cómo nos podemos prendar, del prendamiento y del prendimiento. Entonces, el prendarse de algo, ¿no? El que tiene que ver con la estética. Entonces, el ser apasionado por algo, pues, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con la salud psicológica, Ah, necesariamente, ¿no? Y o al revés.
el prendimiento, diría Katia Mandoki, que es el así como que, ay, ya tengo que ir a trabajar, no, por favor, no. Pues imagínense, o sea, eso diario, híjole. Entonces, efectivamente, yo creo que tiene que ver con tiene que ver con el todo otra vez, ¿no? Exactamente, pues muy, muy buena respuesta, ¿eh? El apasionamiento, el enamoramiento, el involucramiento, la posibilidad de creación, en la educación, ¿no? De los niños. Claro que disminuiría la psicopatología si la educación fuera, y bueno, no solamente la educación, también la comunidad Todo. y, Ujú. ¿verdad? Como el todo, como dice la doctora Fabiola Hernández Aguirre, el todo. Estamos en ese proceso, en el proyecto de la sociedad del afecto, de tratar de pues todo, la crianza, la escuela, la comunidad, los procesos económicos de trabajo, los centros de trabajo, todos hacia la salud psicológica. Y en el futuro, incluso si lográsemos que predominara la sociedad del afecto, pues ya no habría tanta psicopatología como la hay ahora. Y eso implicaría que los terapeutas no trabajaríamos solamente con tratar de ayudar a una persona a salir de un problema emocional, sino en potenciar su despliegue. Y eso sería también muy bonito. Sí, 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 sí. Y eso es lo pedagógico. Sí, A veces se reduce lo pedagógico a pues a la enseñanza en un aula, ¿no? Y no, tiene que ver claro, precisamente con reitero, esta experiencia de ser sujeto desde los procesos de subjetivación, pero no solamente en la reproducción de lo que me dicen que tengo que ser como mujer o como investigadora, ¿no? Sino también la apertura de posibilidades. Y en claro, ese sentido, esta dimensión afectiva es clave para poder movernos del lugar. claro. Pues muchísimas gracias, Fabiola. Un honor tenerte aquí en este Ah, espacio, muchas en la gracias. primera jornada sobre teoría de la praxis y tu contribución fundamental. Y pues por algo hemos compartido muchos años de contribuir en temas educativos y sociales. Gracias, Fabiola. Muy amable. Un aplauso para la doctora Fabiola Hernández Aguirre, aquí presente. Gracias por estar y pues ya te estaremos haciendo llegar un merecido reconocimiento. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias, Marco, por invitarme. Y gracias a todos por la escucha. Sí, pues le doy ahora la palabra